¿Alguna vez te has preguntado cómo habla Dios a aquellos que nadie escucha? Hoy conocerás la historia de un hombre sencillo, que fue elegido para cargar sobre sus hombros el peso de una nación corrompida. Una historia real, intensa, marcada por visiones, silencio, dolor y una esperanza que nunca murió. Si este mensaje toca tu corazón, demuestra tu amor por Dios ahora mismo. Escribe amén en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para que más personas reciban esta palabra viva. Respira profundo y prepárate para algo que puede estremecer tu alma. Era el 8º año del reinado de Acaz, y los campos alrededor de Moreset estaban resecos como el corazón de la nación. Los olivos, aunque firmes, temblaban bajo el viento del este, y el cielo, aun siendo azul, parecía cargar una amenaza que los hombres no sabían nombrar. Miqueas, hijo de Eliel, un hombre de manos callosas y pocas palabras, era conocido entre los suyos por ser honesto pero introspectivo. Trabajaba la tierra con esfuerzo, siempre con la cabeza gacha, pero desde finales del verano su semblante había cambiado. Los ojos, antes atentos al suelo, ahora miraban las colinas con inquietud. Las noches se volvieron largas, no porque el sueño huyera, sino porque los sueños se volvían más vívidos que la misma luz del día. Soñaba con muros derrumbándose, con niños llorando en la oscuridad y con el nombre de Dios susurrado entre el barro de los callejones de Jerusalén. Y al despertar, su boca aún temblaba con palabras que no había aprendido, pero que ardían en su lengua como brasas vivas. Aquellas visiones no las contaba ni siquiera a su madre. Las guardaba en silencio, como quien oculta una herida abierta sin saber si era locura o un llamado. Aquella tarde subió solo a una roca alta fuera de la aldea, donde el viento soplaba con más fuerza y las aves no osaban volar. Era el lugar donde su abuelo oraba cuando había sequía. Miqueas se arrodilló allí, sin palabras. Su corazón latía como un tambor contra el pecho y el aire parecía más pesado que el polvo del camino. Entonces sucedió. No fue un trueno ni una aparición. Fue como si el tiempo mismo se detuviera y todo a su alrededor, los grillos, el viento, incluso el calor, guardara silencio para escuchar. Una presencia invisible y aplastante lo envolvió. Intentó levantar los ojos, pero una fuerza irresistible lo postró al suelo. Su frente tocó la roca, y todo lo que podía hacer era temblar. Una voz, no como sonido, sino como verdad que se impone, atravesó su mente. Israel se ha corrompido, Judá se ha prostituido. ¿Quién anunciará mi ira, sino aquel que tiembla ante ella? Miqueas sintió como si cada hueso de su cuerpo comprendiera lo que aquello significaba. En ese momento dejó de ser solo un hijo de labrador. Era un hombre marcado, y ningún hombre marcado por Dios vuelve a ser el mismo. Los días siguientes fueron de tormento. Volvía a la aldea, pero ya no se sentía en parte de ella. Los vecinos murmuraban diciendo que hablaba solo. Los niños lo observaban con curiosidad y miedo. Ya no comía con sus hermanos ni dormía en la misma casa. Pasaba los días caminando por los senderos que llevaban a Jerusalén, observando rostros apresurados, mercaderes gritando sus precios como si vendieran eternidad, y sacerdotes entrando y saliendo del templo con aires de justicia mientras sus manos olían a monedas. Todo dentro de Miqueas gritaba. Veía a los ricos arrancar las tierras de los pobres con contratos escritos por escribas corruptos. Veía mujeres llorando en las puertas, hombres tirados en los callejones y falsos profetas anunciando paz cuando la ciudad respiraba podredumbre. Entonces, un día, se plantó en el centro de la plaza. Su voz resonó como si llevara un trueno. «¡Escuchen, pueblos todos!
El Señor se levanta desde su templo y pisa la tierra como un juez que viene a cobrar lo que es suyo. Las palabras no eran suyas. Era como si vinieran de otro lugar y solo atravesaran su garganta. Y nadie se rió, porque ese día hasta el más escéptico sintió que algo invisible había descendido con él a aquella plaza. Pero no tardó en llegar el desprecio. Los nobles lo ignoraban, los escribas lo llamaban loco, y los profetas que lucraban con discursos suaves comenzaron a burlarse de él en público, preguntando dónde estaba el Dios que le mandaba hablar con tanta severidad. Miqueas se sentía solo. A veces pensaba en callar, en volver a la tierra, a bueyes, a los días sin visiones, pero algo más fuerte que él lo empujaba a seguir. Veía Jerusalén, con sus muros altos y sus cantos en el templo, y dentro de sí ardía una certeza terrible. Todo aquello caería, no por casualidad, no por guerra humana, sino por el peso de la propia injusticia. Dios no habitará para siempre entre un pueblo que lo adora con fiestas mientras mata de hambre a los inocentes. A causa de vosotros, Sión será arada como un campo, gritaba en las calles, y aunque por dentro lloraba, hablaba, porque en su interior, entre el miedo y el cansancio, había una voz que no se callaba. Había una casa de piedra cerca de la cuesta de Gat, donde una viuda vivía con sus 2 hijos pequeños. Miqueas la visitaba de vez en cuando, no para llevar consuelo, sino porque su dolor parecía reflejar el dolor de toda la nación. La mujer no poseía más que 2 jarras de aceite y un manto desgarrado heredado del marido, muerto en los campos en días de cosecha injusta. Una tarde, mientras él le hablaba de los juicios que vendrían, el menor de los niños, de ojos hundidos y piel curtida, lo miró y preguntó: ¿El Señor nos va a matar también? La pregunta cortó a Miqueas como una espada roma. Sintió el peso de cada palabra, como si Dios le hiciera cargar no solo el mensaje, sino también el dolor de los inocentes. En ese instante comprendió que su misión no era solo anunciar destrucción, sino clamar por misericordia. La justicia de Dios no es cruel, es la respuesta exacta a la maldad, pero aún así pesa. Y él, aunque convencido, era un hombre que sangraba por dentro al ver el sufrimiento de quienes no tenían elección. La noche siguiente estuvo envuelta en un silencio inusual. Ni los perros ladraban ni el viento se movía. Miqueas permaneció acostado, sin dormir, viendo las sombras danzar en las paredes de la cueva donde se refugiaba. Fue entonces cuando tuvo una visión, pero no como los sueños comunes que visitan a los hombres. Era vívida, ardiente, envolvente. Se vio caminando entre los escombros de Jerusalén, y los muros estaban en cenizas. Niños caminaban descalzos, y hombres hambrientos comían granos del suelo. En lo alto del monte del templo ya no había altar, solo piedras quemadas. Y entonces oyó una voz fuerte como las aguas que bajan de Engadi. Me olvidaron, hicieron alianza con ídolos, comieron el pan de la injusticia y bebieron el vino de la opresión. Al despertar, su cuerpo estaba empapado en sudor y su pecho jadeaba como si hubiera corrido toda la noche. Lo sabía, el juicio vendría. Ya no era una sospecha, era una certeza. En los días siguientes, su voz se volvió más firme. Recorrió las puertas de la ciudad proclamando que Samaria caería y que Jerusalén, si no se arrepentía, tendría el mismo fin. Por las transgresiones de Jacob, decía, y el pueblo lo interrumpía llamándolo agorero, traidor. Pero él continuaba. Veía a los sacerdotes vendiendo sacrificios y gritaba contra ellos. Señalaba a los escribas que torcían la ley a favor de los ricos y los acusaba públicamente. Una vez, frente a la puerta del pescado, miró a los ojos de un juez y dijo: «Construyes tu casa con los huesos de los pobres». El hombre rió, pero esa misma semana su esposa murió repentinamente y el pueblo empezó a temer.
no a Miqueas, sino a aquel que hablaba por medio de él. Aún así, la mayoría endurecía el corazón, porque el pecado, cuando se instala, tapa los oídos y embriaga los ojos. Pero Miqueas no era solo boca del juicio, también era portavoz de la esperanza. Entre las palabras duras, había momentos en que su voz se suavizaba, como el viento que desciende de las higueras al atardecer. Hablaba de un tiempo en que Dios reuniría a los dispersos, de un día en que los que cojeaban andarían firmes y los humillados serían levantados. Reuniré a la que tropieza, la convertiré en una nación robusta, decía, con lágrimas en los ojos. A veces, mientras pronunciaba estas palabras, el pueblo quedaba en silencio. Era como si, por un instante, algo en sus corazones aún respondiera. Y Miqueas sentía brotar la esperanza, incluso en medio del caos, porque creía, con todo su ser, que Dios no estaba solo airado, sino herido, y que el Dios herido no destruye por placer, sino que disciplina por amor. Hubo una mañana en que todo dentro de él se cayó. Era como si la voz que lo guiaba se hubiera retirado. Caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, y el silencio le dolía más que las ofensas. No había dirección ni palabra, solo un vacío profundo que le hacía dudar de todo lo que había oído. ¿Y si solo fuera mi imaginación?, pensó. ¿Y si fui demasiado lejos? Sentado a la sombra de una palmera datilera, Miqueas apoyó la cabeza en las rodillas y lloró como un niño cansado. No lloraba por el pueblo ni por el peso de la misión. Lloraba por sí mismo, por ser solo un hombre frágil, intentando sostener algo que era demasiado grande. Ese día no habló con nadie, no predicó, no alzó la voz. Solo esperó, como quien clama sin abrir la boca. Pero al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas y teñía los campos de un dorado melancólico, ocurrió algo distinto. Un hombre se acercó, anciano, con barba desgreñada y ropas cubiertas de polvo, y se sentó a su lado, sin decir nada durante largos minutos. Miqueas no lo conocía, ni sabía de dónde venía, pero había algo en los ojos de aquel hombre, una especie de paz que no era de este mundo. Cuando por fin habló, su voz era suave pero firme como piedra mojada. El fuego no quema a quien ya fue ceniza, y la boca que Dios toca no necesita demostrar que fue tocada. Continúa. Y luego el hombre se levantó y se fue. Miqueas quedó allí, inmóvil, con el corazón ardiendo, sin entender si aquello fue real o alguna forma de consuelo divino. Pero sabía lo que haría al día siguiente. Volvería a hablar. Y así lo hizo. Con nuevo vigor regresó a las puertas de la ciudad, pero ahora su mensaje no era solo de destrucción. Hablaba de un reino futuro, un reino que vendría no por la fuerza de los ejércitos, sino por la justicia de un solo hombre, alguien que nacería en Belén, una ciudad demasiado pequeña para ser recordada y que gobernaría no con espada, sino con autoridad eterna. Lo llamó Señor de Israel, cuyas salidas son desde los días de la eternidad. Algunos se burlaron, otros rieron, pero hubo ojos que se llenaron de lágrimas al oír esas palabras, y aunque no entendían, sentían algo moverse por dentro, porque ese Mesías no vendría con gritos ni carros, vendría como pastor, guiando a los débiles, sanando a los quebrantados, reuniendo a los dispersos. Y en el corazón de Miqueas, esas promesas eran lo que sostenía sus pies cansados. Una vez, mientras cruzaba el valle de Refaim, vio hombres entrenando para la guerra, lanzas, escudos, órdenes a gritos, pero en su espíritu vio otro escenario, arados forjados de espadas, viñas creciendo donde antes hubo sangre, niños jugando en campos sin murallas. No alzará espada nación contra nación, murmuró, y las palabras parecían tener vida propia. Era la visión del reino del Mesías, un tiempo en que ya no habría opresores ni oprimidos, solo paz, solo justicia,
solo Dios reinando entre los hombres. Sabía que aún estaba lejos, que las tinieblas vendrían antes de la luz. Pero Miqueas caminaba con la firmeza de quien ya había vislumbrado el final y por ello no temía los valles que aún vendrían. Aún con las visiones de paz futura, Miqueas jamás dejó de sentir el peso del presente. Cada denuncia le arrancaba un pedazo de sí mismo. La gente lo miraba con ojos duros, como si él fuera el causante de todas aquellas desgracias. ¿Deseas nuestra ruina?, le preguntaban con rencor. Pero él no deseaba el mal de nadie. Solo quería que abrieran los ojos. Su corazón dolía más por los pobres, por los campesinos exprimidos por impuestos, por las viudas desalojadas por las mismas manos que ofrecían corderos en el templo. Caminaba entre los mercados y veía la injusticia negociada como pan. Una vez, en un callejón oscuro, vio a un niño robando higos de un puesto. Antes de reprenderlo, oyó su estómago roncar. Entonces comprendió de nuevo. El pecado de los líderes creaba el hambre de los pequeños, y contra ese sistema ardía su boca como fuego. No era raro oír falsos profetas contradiciéndolo, diciendo que todo iría bien, que Jerusalén era intocable, que el Señor jamás permitiría la caída de su pueblo. Pero Miqueas veía más lejos. Conocía al Dios que aborrece sacrificios vacíos y que no tolera alianzas con ídolos. Un día, en 1900, en medio de la plaza de los alfareros, se levantó con voz trémula pero firme. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con sacrificios? ¿Con 1000 carneros? ¿Con ríos de aceite? No, Él ya te mostró, oh hombre, lo que es bueno: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Algunos lloraron, otros guardaron silencio, pero la mayoría se volvió contra él, pues era más fácil ofrecer animales que renunciar al propio orgullo. Y Miqueas se sintió más solo que nunca, aún rodeado de gente. Pero fue en la soledad donde su fe se afiló, en las noches en que nadie lo escuchaba, en las madrugadas en que ni los grillos se atrevían a cantar, oraba. No con palabras ensayadas, sino con gemidos que solo el cielo entendía. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo veré prevalecer el mal? No buscaba gloria, no quería ser recordado, solo quería entender el corazón de Dios. Y en uno de aquellos momentos, mientras la luna derramaba luz plateada sobre las piedras del camino, sintió como si Dios lo escuchara. No con respuestas, sino con presencia. Una paz extraña que no quitaba el dolor, pero lo volvía soportable. Era como si Dios mismo estuviera allí, sin explicar la razón del sufrimiento, pero sufriendo con él. Y eso bastaba, eso lo sostenía. Una mañana fría, cuando las montañas estaban cubiertas de niebla y los pastores aún recogían sus ovejas, Miqueas tuvo su visión más vívida. Vio al pueblo de Dios disperso como hojas al viento, vio ciudades en ruinas, vio mujeres arrancándose el cabello ante las puertas incendiadas. Pero entonces, como un rayo de luz rasgando la oscuridad, vio también al Señor reuniendo a los suyos. «Pastorea, oh Dios, a tu pueblo con tu cayado», clamó con los ojos anegados. Y el cielo, por primera vez en mucho tiempo, pareció sonreír. Comprendió finalmente que el juicio no era el fin de la historia, que la disciplina de Dios venía acompañada de promesa, que aún herido, el Señor amaba profundamente. Y Miqueas, con el corazón palpitando de reverencia, descendió de la montaña aquella mañana seguro de que había esperanza, no por el pueblo, sino por quien Dios era. El tiempo pasó, pero el mensaje de Miqueas se volvió aún más ardiente. Ya no era solo un profeta de palabras duras, era un intercesor herido, un hombre que cargaba sobre sus hombros el dolor de toda una nación. En sus últimos discursos, su voz temblaba no de miedo, sino de compasión. Hablaba como quien ya había atravesado el valle de la muerte y vuelto con un recado grabado en los huesos.
Decía que el Señor no retiene para siempre su ira, sino que se complace en la misericordia. Hablaba de un Dios que perdona, que arroja los pecados al fondo del mar, que no olvida las promesas hechas a los padres de Israel. ¿Quién como tú, oh Dios?, preguntaba al pueblo y a sí mismo, como si la pregunta fuera también una oración. Y cada vez que la pronunciaba, su rostro se iluminaba, porque allí, entre las ruinas del orgullo humano, había encontrado la belleza de la fidelidad divina. Cierta noche, solo en lo alto de una torre destruida, Miqueas observaba la ciudad dormida bajo un cielo cargado de nubes. Un viento helado soplaba del norte y las antorchas de las casas se apagaban una tras otra. Sabía que muchos de los que lo rechazaron no verían el amanecer del cumplimiento. Sabía que las murallas caerían, que los templos serían profanados, que el exilio llegaría como un vendaval. Pero, extrañamente, no había desesperación en su pecho. Había temor, sí, había tristeza, pero también había paz. La paz de quien dijo lo que debía ser dicho, la paz de quien confía en un plan mayor, aunque no lo entienda por completo. Cerró los ojos y susurró: Señor, pastorea a tu pueblo. Y en ese instante, el silencio del cielo le pareció una respuesta. Al amanecer, bajó a la aldea y se puso a escribir las últimas palabras de su profecía. No tenía escribas ni pergaminos ricos. Usaba trozos de cuero, carbón, retazos de tela vieja. Pero en cada línea dejaba un pedazo de su alma. Escribió sobre el día en que los muros serían reconstruidos, sobre la ampliación de las fronteras, sobre las naciones que vendrían a Jerusalén no para guerrear, sino para oír. Desde Asiria hasta las ciudades fortificadas, registró. Era una promesa de restauración, no solo política o territorial, sino espiritual. Una nueva comunión entre Dios y su pueblo. Hablaba de un tiempo nuevo donde la justicia no sería solo ideal, sino ley viva, escrita en los corazones. Y al escribir, sentía el peso de las generaciones futuras leyendo aquellas palabras. Quizá se burlaran, quizá las ignoraran, pero debía dejar el recado. Era lo que le quedaba. La última vez que habló en público fue en un atardecer rojo, cuando el polvo del desierto se mezclaba con la luz del sol poniente. Se reunió una pequeña multitud. Ya no era como antes. Pocos se detenían a escuchar, pero quienes estaban allí vieron algo distinto en sus ojos. No era ira, no era advertencia, era esperanza. Alzó la mano y declaró: Dios mantendrá la fidelidad a Jacob y la misericordia a Abraham, como prometió a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Y después guardó silencio. No porque no hubiera más que decir, sino porque el silencio ahora hablaba mejor que cualquier predicación. Aquella noche caminó solo por el camino de regreso a Moreset. El cielo estaba limpio, las estrellas visibles, y el viento ya no traía amenaza, solo recuerdo. Aquella noche en Moreset fue tranquila, pero dentro de Miqueas había una inquietud dulce, como quien termina una larga travesía. Se recostó sobre una manta sencilla junto a la hornilla apagada y permaneció despierto por horas, escuchando los grillos y el crujir distante de la madera. Pensaba en el pueblo, pensaba en los niños que crecerían sin padres, en los ancianos que morirían lejos de sus tierras, pero también pensaba en el Mesías, aquel que vendría, el pastor eterno, el príncipe de paz. Su mente transitaba entre los campos de Belén y el trono de David, entre el hoy doliente y el mañana redentor. No sabía cuándo se cumpliría, tal vez ni en su vida, pero creía, con una fe que ya no necesitaba señales. Era una fe herida, probada, marcada por el tiempo, pero era real, y con eso bastaba. En los días siguientes habló poco. Saludaba a los vecinos con una sonrisa cansada, ayudaba en las tareas de la aldea cuando podía y muchas veces desaparecía por las colinas,
donde pasaba horas en oración silenciosa. Nadie lo buscaba ya por palabras. Lo conocían, sabían que, cuando abría la boca, era como si el cielo mismo se acercara con temor y reverencia. Pero allí, al final de todo, ya no necesitaba convencer a nadie. Su misión no era convertir corazones, era sembrar la verdad, aunque cayera en suelo pedregoso. Cierta vez, un joven se acercó y preguntó, ¿aún crees que el Señor vendrá? Y Miqueas respondió con voz baja, Él ya viene. No explicó, no argumentó, pero había algo en la forma en que lo dijo que hizo al muchacho guardar silencio y bajar la mirada, como si también hubiera oído algo que no viene de este mundo. Una tarde, cuando el viento sopló como el primer día en que todo comenzó, Miqueas subió a la misma roca donde oyó el llamado años atrás. Estaba ya anciano, las manos temblaban y los ojos no veían con claridad, pero sentía el peso de la gloria de Dios aún en el silencio. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las colinas, y dijo en voz baja, Tú eras justo, Señor, tú eras fiel, aún lo eres. Y una lágrima resbaló por su barba canosa. En ese momento, todo dentro de él estaba en paz. No sabía si era su último día, pero si lo era, estaba listo. No por mérito, sino por gracia, porque a pesar de todo, de los gritos, del rechazo, de las visiones que lo perseguían, seguía siendo solo un hombre que dijo sí, y eso era suficiente. Nadie sabe con certeza qué sucedió con él después. Algunos dicen que murió en silencio, como vivió. Otros afirman que sus huesos reposan en las montañas de Judá, pero sus palabras permanecieron, cruzaron generaciones, atravesaron exilios y llegaron a oídos de reyes, de escribas, de campesinos y de pescadores. Un día, en Belén, nació un niño, y todo lo que Miqueas había profetizado comenzó a cumplirse. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y aunque él ya no estaba allí para verlo, su voz seguía resonando, firme, herida y fiel, como testimonio de que Dios no olvida, y de que, aun cuando el mundo parece desmoronarse, Él sigue pastoreando a los suyos con el cayado de la justicia y con brazos de misericordia eterna. Si esta historia habló a tu corazón, no la dejes pasar en silencio. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Juntos llevaremos la luz de Dios a cada rincón. Escribe amén y dinos desde qué lugar nos acompañas. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.